Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Historia de la Matemática. En este lugar te contamos de los grandes descubrimientos, personajes y curiosidades que marcaron el desarrollo de la matemática a lo largo del tiempo. Hoy abrimos las puertas del Mediterráneo antiguo al siglo III antes de nuestra era. El mundo griego vive una transformación profunda. Las conquistas de Alejandro Magno han derramado la cultura helénica por Oriente, creando un nuevo escenario donde el saber florece como nunca antes. En este universo surge una ciudad mítica, Alejandría, cruce de caminos, lenguas y pensamientos. Este será nuestro punto de partida para explorar la llamada Edad de Oro de la matemática griega, una época donde el pensamiento alcanzó cimas de belleza y rigor. Conoceremos figuras como Euclides, autor de los elementos, y Arquímedes, el arquitecto matemático original. Capítulo 1. Alejandría. Érase el siglo III a.C. y las condiciones políticas y culturales del mundo mediterráneo han cambiado radicalmente. Las expediciones, conquistas y temprana muerte de Alejandro Magno habían modificado por completo la fisonomía del territorio griego. Con las campañas de Alejandro Magno se amplió el horizonte geográfico de los griegos a la par que se dilataron sus conocimientos. Un intercambio fecundo se establece entre Oriente y Occidente. Surgen nuevos focos de irradiación de la cultura griega, donde sobresale Alejandría, fundada en el 332 y convertida en el gran imperio del comercio mediterráneo. El idioma griego, al universalizarse, contribuyó al intercambio y difusión de la cultura, sirviendo de conexión con los intelectuales del mundo helenizado y favoreciendo el progreso de la ciencia en una etapa de especialización y ramificación. En Alejandría es donde nacen y se desarrollan las dos grandes instituciones científicas que caracterizaron el período alejandrino, el museo y la biblioteca. En el museo residían a expensas del rey y dependientes de él científicos provenientes de todas partes, con la única obligación de dedicarse a tareas de investigación. Contaba con el material científico y el instrumental necesario, instrumentos astronómicos, un observatorio, sala de investigación fisiológica y sala de disecciones, jardín botánico y un zoológico. La biblioteca fue el centro de las ciencias de humanidades, en especial de la filosofía y de la gramática. Con este ambiente científico se vinculan a tres figuras máximas, los tres grandes, Euclides, Arquímedes y Apolonio, considerándose como la edad de oro de la matemática. Según Proclo, en su resumen histórico, Euclides fue un sabio que floreció en el 300 a.C. Es autor de su célebre obra Elementos de Geometría, cuyo valor didáctico se mantuvo hasta comienzos de este siglo. Los elementos contienen una parte de la matemática elaborada por los matemáticos griegos anteriores a Euclides y por Euclides mismo, parte que fue seleccionada de acuerdo a un criterio prefijado que convirtió a ese conjunto de conocimientos en un sistema estructurado según un método. Euclides instala un método hoy llamado axiomático que resultó el método científico por excelencia, método preconizado por Aristóteles como único a seguir en toda ciencia deductiva y que fue adoptado por otros científicos griegos y luego por científicos modernos para convertirse hoy en el método general empleado en la matemática y en otras ciencias. Consiste en la denuncia previa de las propiedades que han de admitirse sin demostración para deducir de ellas, sino otros recursos de la lógica. Esas propiedades básicas son las que se llaman axiomas y que Euclides designó con los nombres de postulados y de nociones comunes. Al final, Euclides le dio sentido a su obra con el sello del platonismo. Así, en sus proposiciones no figura una sola aplicación práctica ni figura un solo ejemplo numérico. Tampoco hay una sola mención de los instrumentos geométricos. Otro rasgo platónico de los elementos se ha querido ver en la importancia que da a los poliedros regulares.
a los que se dedica íntegramente en el último libro, considerándose que la construcción de esos cuerpos platónicos pudo construir exactamente la finalidad de toda su obra. Los elementos se componen de 13 libros con un total de 465 preposiciones, 93 problemas y 372 teoremas. Las definiciones de Euclides no deben entenderse en un sentido lógico estricto. Lo importante es que tales definiciones no se utilizan como argumento deductivo en la construcción euclidiana, manteniendo solamente el papel de mención o descripción del ente definido. Por ejemplo, las definiciones del punto y de recta, dice Euclides, punto es lo que no tiene partes, una recta es la que yace igualmente respecto a todos los puntos. Si alguna conclusión puede extraerse de las conclusiones de Euclides, es más de tipo histórico que lógico. Hoy sabemos que la geometría de los elementos no es la geometría, sino una geometría. El número de axiomas sobre los que se funde Euclides en su sistema es reducido. 3 en total, 5 postulados y 8 menciones comunes. Los postulados se refieren a los entes básicos específicamente geométricos y su función, de acuerdo con una plausible interpretación, consiste en fijar la posibilidad constructiva de las figuras formadas por rectas y circunferencias, determinando así su existencia y unicidad. En cuanto a las nociones comunes que Euclides acepta sin demostración, no son sino las operaciones fundamentales entre magnitudes, sean geométricas o no. En síntesis, es la obra más importante de Euclides. Él tiene siempre el mérito de haber aplicado por primera vez un método que resultó fecundo para la matemática y la ciencia en general, y el de haber estructurado sistemáticamente mediante ese método en forma orgánica y ordenada una gran cantidad de conocimientos matemáticos, sin olvidar que Euclides, con sus elementos, acentúa una nota característica y permanente de la matemática, su carácter abstracto y su finalidad fincada exclusivamente en el conocimiento. Capítulo 3. Arquímedes. Arquímedes de Siracusa es conocido por ser el arquitecto matemático original que escribió memorias relativas a los campos de la matemática antigua en sentido lato, aritmética, geometría, astronomía, estática e hidrostática. Fue, en particular, la incorporación al saber científico de estas dos ramas de la física, la circunferencia, que explica la influencia que ejercieron los escritos de Arquímedes sobre los hombres del Renacimiento y de la Edad Moderna. Si murió en el saqueo que siguió a la caída de Siracusa en manos de los romanos en el 212, combinado con el dato que Arquímedes había vivido unos 75 años, se ubica su nacimiento en el 287 a.C. Su figura fue famosa entre los ciudadanos de Siracusa y su vida, como la de otros grandes sabios, fue embellecida o deformada por la imaginación popular. Su muerte estuvo rodeada de una atmósfera novelesca y narrada de diferentes maneras. Cuando un soldado romano atravesó con su espada al viejo sabio absorto en una demostración geométrica. El hecho es que fue respetada su voluntad en grabar en su tumba uno de los más hermosos teoremas, el relativo a la esfera inscripta en un cilindro. Se conoce de Arquímedes en versión original 4 escritos de geometría, 2 de geometría plana, de los espirales, de la medida del círculo y 2 de geometría del espacio, de la esfera y del cilindro, 2 libros, y de los conoides y de los esferoides. El primer libro de este escrito puede considerarse un complemento de los elementos de Euclides, al demostrar una serie de teoremas relativos a las áreas y volúmenes de los cuerpos redondos omitidos en los elementos. El segundo libro del escritor comparte una serie de problemas, algunos de los cuales conducen a problemas del tipo de la duplicación del cubo, de la trisección del ángulo. En geometría plana, la contribución más original de Arquímedes es el escrito de los espirales, uno de los más difíciles por sus largas demostraciones.
circunstancia que explica que en los siglos XVII y XVIII hubo matemáticos que desistieron de entender este escrito y hasta quien, frente a sus dificultades, prefirieron considerar erróneos sus resultados. El escrito de la medida del círculo, muy breve, es uno de los más importantes de Arquímedes, pues en él no solo demuestra la equivalencia de los problemas de la rectificación de la circunferencia y el de la cuadratura del círculo. En su escrito Cuadratura de la parábola, con el primer ejemplo de cuadratura de una figura mixtilínea y que Arquímedes logra tratar por un doble camino, uno exclusivamente geométrico y otro empleando recursos de la estática mediante la ley de la palanca que él mismo había demostrado. Por último, se deben a Arquímedes dos escritos que clasifican en la física matemática que proporcionaron los primeros resultados perdurables de estática, la ley de la palanca y el principio de Arquímedes. Había poco progreso mecánica como rama de la matemática. Será Arquímedes quien concederá jerarquía científica a esta rama, con sus escritos sobre el equilibrio de los planos y de los cuerpos flotantes, que se ocupan de la estática y la hidrostática. Del equilibrio de los planos es un estudio de la determinación de los centros de gravedad y de las condiciones de equilibrio de cuerpos geométricos, cuando en cada uno de sus puntos se considera, además de su posición, el peso. No hay duda respecto a la hidrostática que Arquímedes es su creador con su escrito de los cuerpos flotantes, donde se dan científicamente las condiciones de equilibrio de los cuerpos sumergidos parcialmente. Se enuncia hoy el llamado principio de Arquímedes y se estudian las aplicaciones del principio al caso de un casquete esférico y de un segmento de paraboloide de revolución. Para terminar con los escritos de Arquímedes, mencionemos a de métodos relativos a los teoremas mecánicos, abreviado como métodos, donde se explota hábilmente las propiedades de la palanca y de los centros de gravedad. Ahora vamos a hablar de Apolonio de Perga, que si no se dieron cuenta es el último gran matemático de la Edad de Oro. Vivió en Éfeso y Pérgamo. Aunque se sabe muy poco de su vida, estudió en Alejandría y probablemente también enseñó. Su desarrollo y crecimiento fue a fines del siglo II a.C. o comienzo del siglo III. Así como dijimos que Euclides fue muy conocido por su obra Elementos, Apolonio es conocido por uno de sus escritos más famosos, Cónicas, que contiene 8 libros, donde los 4 primeros se conservan en griego original, los 3 siguientes en traducciones árabes y el último está perdido, aunque conocemos algo por el comentarista Pappus y una reconstrucción parcial que hizo el astrónomo Halley muchos siglos después. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cónicas? Podemos decir que estas son las curvas que aparecen al cortar un cono con un plano. En esta obra también Apolonio define las parábolas, eclipses e hipérbolas. También estudia propiedades muy precisas de estas curvas, donde también introduce el concepto de hipérbolas conjugadas o de secciones opuestas. Además de cónicas, Apolonio también escribió otros tratados como lo son las secciones de razón, donde se busca trazar una recta que corta 2 transversales en el segmento que tienen una razón dada. Otros títulos atribuidos por Pappus son sobre las secciones determinadas, sobre los lugares planos, de las inclinaciones y sobre los contactos. En este último aparece el famoso problema de Apolonio, que busca hallar una circunferencia tangente a otras 3 dadas. También escribió sobre los temas como los poliedros regulares, la cuadratura del círculo, el problema de Delos e incluso sobre sistemas de numeración. Además de ser un gran matemático, también fue astrónomo, donde se le atribuye el uso y posible invención de la teoría de epiciclos y excéntricas, donde estas teorías serían claves e importantes luego para Hiparco y Ptolomeo, que eran base de la astronomía antigua. Apolonio de Perga fue una figura clave en la historia de la matemática.
Su historia sobre las cónicas no solo revolucionó la geometría, sino que dejó bases firmes para la astronomía y para el desarrollo matemático. Capítulo 5. Los epígonos del siglo de oro. Ahora seguiremos por los epígonos del siglo de oro de la matemática griega, que son aquellos matemáticos que, aunque no alcanzaron la fama de los tres grandes como Euclides, Arquímedes y Apolonio, hicieron aportes muy valiosos para la historia del pensamiento científico. Empecemos por Erastótenes de Cirene, un sabio de muchas disciplinas y bibliotecario de Alejandría. Fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra y, en matemáticas, propuso una solución mecánica al problema de Delos usando un instrumento llamado mesolabio. También creó la famosa criba de Erastótenes, un método que sirve para encontrar números primos. Luego está Nicomedes, creador de la conoide, que es una curva con la que se podían resolver problemas clásicos como la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Por su parte, Diocles inventó la cisoide, otra curva matemática con forma de hoja de hiedra, útil también para el problema de Delos. Además, propuso una solución para dividir una esfera en dos volúmenes proporcionales, usando cónicas. A este problema también se dedicó Dionisiodoro de Amiso, quien usó la parábola y la hipérbola para llegar a una solución similar aproximadamente en el siglo I a.C. Más adelante, Zenodoro introdujo un nuevo tipo de problemas, que son los isoperimétricos, y que demostró, entre todas las figuras con igual perímetro, el círculo encierra más área, y que entre los sólidos con igual superficie, la esfera contiene más volumen. También encontramos a Perseo, quien estudió unas curvas llamadas espíricas. Fuera del ámbito geométrico, aparecen figuras como Hiparco de Nicea, que fue un importante astrónomo, Teodosio de Bitinia, que es autor del tratado más antiguo que conservamos sobre geometría esférica, Gémino de Rodas, que además de dedicarse a la astronomía, escribió una introducción a la matemática que nos da pistas sobre cómo se organizaba el saber en la antigüedad. Y ahora sí, por último, y no menos importante, no podemos dejar de mencionar a Papus de Alejandría, el gran comentarista que gracias a él conocemos muchos detalles de estas obras, ya que muchos textos originales se perdieron. Todos estos pensadores, aunque no fueron tan conocidos, fueron fundamentales para mantener viva la llama del conocimiento matemático que siglos después retomaría el mundo árabe y luego el Renacimiento europeo, pero eso lo vamos a estar desarrollando en otros capítulos más adelante. Capítulo 6. La matemática griega. Como les comentaba anteriormente, en este periodo en la matemática griega se destacan los tres grandes matemáticos que marcaron un antes y un después. ¿Por qué? Porque los griegos no solo resolvían problemas, sino que transformaron la matemática en una ciencia deductiva basada en axiomas y demostraciones. Los griegos también aportaron una abstracción propia, muy influida por el pensamiento pitagórico y platónico, aunque más cercana a lo visual y geométrico que a lo simbólico y algebraico como lo conocemos hoy. Por eso podemos decir que su matemática se basaba más en figuras que en fórmulas. Los griegos se centraban más en resolver problemas concretos que en crear métodos generales. Esto hizo que su matemática fuera bastante estática, sin ideas de proceso o cambios. Además, su visión influida por Platón colocaba a los objetos matemáticos en un mundo ideal, separado del mundo real. Por eso se alejaron de las aplicaciones prácticas, aunque aceptaban áreas como la astronomía, la óptica o la estática dentro de la matemática. Las abordaban desde su forma geométrica, no desde su funcionamiento físico. Podemos decir que los griegos convirtieron la matemática en una ciencia pura, visual y abstracta, una herencia que todavía hoy sigue inspirándonos.